Y Dios no es solamente Dios de un pueblo, es Dios de todas las naciones. Y eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y como no lo entienden, no lo pueden explicar, lo más fácil es decir, el juicio investigador no es bíblico. La transformación espiritual no va a existir. Y miren lo que es contradictorio. El mundo cristiano dice, no, es que la ley fue abolida. No existe eso de que el carácter va a ser transformado, no. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de esta lección, la número 8, para el sábado 24 de mayo. Y el título es En los Salmos, primera parte, porque está dividido obviamente en dos partes. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Como siempre, antes de empezar el estudio, pediremos la dirección de Dios. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo para que pueda morar en nosotros, dirigir este estudio y que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder poner por obra tus enseñanzas. Bendice a cada hogar, cada persona que ve este estudio. Sé con ellos, bendiciéndolos, cuidándolos y protegiéndolos. Y perdona nuestros pecados, te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, suscríbete al canal, comparte la lección, dale me gusta. De esta manera, lo que hacemos es permitir que el video salga como sugerido a muchas personas y el mensaje pueda ser compartido especialmente con aquellas personas que no conocen el mensaje o con hermanos de iglesia que de pronto están queriendo una opinión más en cuanto al repaso de la lección, especialmente a los maestros, un material más. Suscríbete, no cuesta nada, pero es muy importante en la propagación del mensaje. Cuando nosotros queremos buscar la interpretación del Apocalipsis, como adventistas del séptimo día siempre buscamos en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque en el libro de Apocalipsis se encuentra la revelación que está condensada de todo el Antiguo Testamento. Por eso es que la Iglesia Adventista es la única que tiene una interpretación acertada del libro de Apocalipsis. Las otras denominaciones, especialmente aquellas que dicen que el Antiguo Testamento era para los judíos o para el pueblo de Israel, y que no es necesario, que no es importante conocer el Antiguo Testamento, se pierden esta bendición de ¿qué? De poder descubrir en el Antiguo Testamento la revelación del Apocalipsis. He aquí la importancia de poder escudriñar las Escrituras completamente. Y vamos a empezar con la primera parte que dice nuestro sumo sacerdote. Y en esta parte tenemos que hablar acerca de el templo o el tabernáculo. Nosotros sabemos de que Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo. Y como vimos en la lección pasada, para los que se perdieron de la lección, por favor revísenla. Pudimos demostrar, amparado en textos bíblicos, que Adán no solamente fue el administrador del mundo, sino también el administrador del huerto de Edén. Y que en el huerto de Edén estaba el trono de Dios. Como dice el libro Patriarcas y Profetas, que el Edén fue llevado hacia el cielo antes del diluvio. Fue recién ahí cuando Dios sacó su trono de la tierra. Y es tan real que esta tierra será renovada después de los 1000 años y vendrá nuevamente el trono. Entonces esto nos da la certeza de que Dios siempre quiso morar con su pueblo, pero tuvo que alejarse de su pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar cerca de Dios. El pecado es destruido por la omnipotencia de Dios.
por un Dios todopoderoso. Él tuvo que alejarse físicamente, pero buscar las formas de poder estar cerca, de romper esa barrera. La comunicación con el hombre se corta en el momento que Adán y Eva pecan. Pero Dios no los dejó así, buscó las formas y una de ellas es poniendo su tabernáculo en medio del pueblo de Israel. Y Dios no es solamente Dios de un pueblo, es Dios de todas las naciones. Y eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Inclusive en el Nuevo Testamento, el texto más conocido y más comentado, que es San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los judíos, no dice al pueblo de Israel, dice al mundo. Esto significa de que Dios es un Dios de todos los seres humanos, indistintamente de raza, pueblo, religión, color de piel, etc. o idioma. Cuando se rompe la comunicación entre Dios y el hombre, producto del pecado, Dios busca la forma. Y una de esas es a través del templo. Y quiero leer un texto que está en el libro de Éxodo. Dice la Sagrada Escritura, Éxodo capítulo 25, versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿De qué está hablando? Del tabernáculo que se iba a edificar mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dios, y como habíamos visto en lecciones anteriores, Dios puso su tabernáculo y alrededor estaban todas las tribus de Israel. Eso quiere decir que Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. Cuando se rompe esa relación, ¿qué hace Dios? Busca la forma de poder romper esa distancia. ¿Y a través de quién lo hace? A través de Jesús. Pero cuando se le dice a Moisés que haga conforme al modelo que le ha sido mostrado, está diciendo de que era el tabernáculo o el templo construido, los templos construidos posteriormente, primero el de Salomón y después en los tiempos de la repatriación, cuando regresan de la cautividad que empezó con Babilonia, era el segundo templo, también vimos en lecciones pasadas. Estos eran una figura solamente del verdadero templo que está en el cielo. Y eso es lo que dice Hebreos. Quiero leer el libro de Hebreos capítulo 9, versículos desde el 11 hasta el 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí está hablando, y al igual que en Éxodo, el texto que habíamos leído, está hablando de dos templos, de dos tabernáculos, el del cielo, que es el real, y la copia, que es el que edificó primeramente Moisés, que recibe las instrucciones y que todos los utensilios de todo lo que era el tabernáculo y después el templo simbolizaba a Jesús. Entonces Jesús es la figura principal del tabernáculo. Por lo tanto, es el mediador, es el que rompe la distancia que existe entre Dios y el hombre después del pecado. Es el puente que une a Dios y el hombre. Por eso es que Jesús dice, apartados de mí, nada podréis hacer. Por eso es que simula o dice, lo semeja con
la vid y los pámpanos. Esto es el tronco y las ramas, para decirlo de una manera más acertada y más comprensible. El tronco y las ramas. Una rama es la que de donde nace el fruto. Cuando habla de vid, habla de la planta de uva, pero es de la rama que nace el fruto, no nace del tallo. Pero esta rama no puede dar fruto si no está pegada al tronco. De la misma manera nosotros, si no es a través de Jesús, no podemos tener entrada. Por lo tanto, lo principal es el templo. Y el templo es donde Jesús ejerce como sacerdote, como sumo sacerdote, a favor de nuestros pecados. Y esto es doctrina. Especialmente de esto nadie habla en el mundo cristiano. Es casi exclusivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque el mundo cristiano dice que el juicio investigador es antibíblico. ¿Y saben por qué? Porque no leen acerca del tabernáculo verdadero y cuáles eran las funciones del sacerdote y del sumo sacerdote. Y como no lo entienden, no lo pueden explicar, lo más fácil es decir, el juicio investigador no es bíblico y está dado en las lecciones del santuario. Como hemos podido ver a través de todas las lecciones, la sana doctrina está escondida en cada pasaje, en cada texto bíblico, especialmente desde Génesis y termina en Apocalipsis. Pero obviamente para eso hay que pedir la sabiduría de Dios y entender que toda la Biblia es válida y será válida hasta los últimos tiempos. Y viene a la siguiente parte, que es en el Monte Sión. El Monte Sión existió en lo que es la antigua ciudad de Jerusalén, aunque después el Monte Sión también correspondía al segundo templo que estaba en el Monte Moria. Recordemos que en este monte es donde se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Pero el Monte Sión es figura de la ciudad de Dios, del monte donde estará asentada la ciudad de Dios cuando ya venga Jesús con la nueva Jerusalén después del milenio. ¿Por qué se habla en la lección acerca del Monte Sión? Por dos razones. Primero, porque David dice que es el lugar donde está más seguro, donde siempre él anhela estar, porque allí está la presencia de Dios. Pero no cualquiera puede entrar. Y aquí es donde vienen, podríamos decir, los requisitos, por decirlo de una manera comprensible, acerca de quiénes entrarán en el Monte Sión. En Salmos capítulo 15 y en Salmos capítulo 24, David se hace una pregunta. Salmos 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni con el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y en el 24 voy a leer el versículo 3 porque se repite. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Pero continúa diciendo, miren el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El versículo 5 dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero no solamente es en Salmos. Esto concuerda con lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 14, desde el 1 en adelante. Después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Como el tema no es los 144,000 y quiénes son, pero hay una concordancia, pareciera que Apocalipsis responde las preguntas de David, pero en algo que coinciden es en la pureza de los que heredarán y subirán al monte Sión. Empieza Apocalipsis diciendo que tienen en sus frentes el nombre del Cordero y de su Padre, o del Hijo y el Padre. Y nosotros sabemos que el nombre escrito en la frente es el carácter de Dios fijado en el ser humano. Esto contradice la teología del evangelio barato, por decirlo de alguna manera, y con todo respeto lo digo, que en los actuales momentos se predica en los diferentes púlpitos cristianos y que muchas veces este evangelio ha entrado también a la iglesia. Alguien me preguntaba una vez, ¿cómo es eso de la transformación que va a haber? Porque yo escuché un sermón donde se decía que en el día final, cuando Cristo venga, seremos transformados y que nuestro carácter también será transformado. Lamento decir que no es así. En el momento que nosotros morimos y resucitamos, si es que estaremos muertos para la segunda venida de Cristo, y si estamos vivos, en el momento que Cristo venga, lo que se va a transformar es esto corruptible, como dice el apóstol Pablo, en algo incorruptible. Esa es la transformación. La transformación espiritual no va a existir, la transformación de carácter no va a existir, porque el carácter habrá sido fijado, especialmente los que estén o estemos vivos, será fijado en el momento que Jesús dice, el que es justo sea justo todavía y el que es injusto sea injusto todavía. Entonces ya no ocurrirá una transformación de carácter y esto debe ser muy claro. Si alguien dice, no, es que mi carácter también va a ser transformado, es una trampa satánica, porque es algo que no va a ocurrir. La Biblia y el espíritu de profecía lo menciona y la lección está haciendo hincapié en esto. Y por favor, apreciados maestros de escuela sabática, es algo que debemos nosotros compartir con la clase porque están entrando vientos de doctrinas dentro de la iglesia. Y esto es un tema de salvación por el amor de Dios en el nombre de Jesucristo. No existe eso de que el carácter va a ser transformado, no. La transformación será de esto corruptible en algo incorruptible. Esto mortal en algo inmortal. Esa es la transformación. Es claro el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Y seguimos a la siguiente parte. La ley en nuestros corazones, que corresponde a la parte del día martes. Y leemos en el libro de Éxodo, capítulo 33 y versículos del 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Saben que Dios es un Dios tan misericordioso, un Dios tan paternal? Aquí Moisés le dice, déjame ver tu gloria. Ya antes, Abraham había empezado a hablar y le dice a Dios, he aquí que yo he empezado a hablar a mi Señor. Pero a lo mejor no hay 50 justos en Sodoma y Gomorra. A lo mejor hay 45. Y sigue hablando y sigue hablando. Y Dios se siente contento con eso. Lo cual significa que Dios está contento cuando tú hablas con Él, cuando yo hablo con Él, cuando oro yo, cuando oras tú. Es un contentamiento. Y Dios le muestra su gloria a Moisés. ¿Por qué le muestra su gloria? Porque proclamó el carácter de Dios. Cuando Dios cumple esta parte, al día siguiente le dice Dios, para abreviar, le dice, yo
bajaré al monte, descenderé allí, pero no habrá ni persona, ni animal, ni nada por allí cerca. Y trae 2 tablas como las primeras para yo escribir ahí la ley. Y en Éxodo 31 dice que Dios escribe con su puño y letra, por decirlo en términos humanos, los 10 mandamientos. Pero el propósito de Dios era escribir esos mandamientos en nuestros corazones. Y ese es el discurso que da Pedro. Escribiré mis leyes en sus corazones. Y miren lo que es contradictorio. El mundo cristiano dice, no, es que la ley fue abolida. Cuando en lugar de tablas de piedra, Dios las escribió ahora a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero bueno, volviendo al tema de Moisés, dice que Dios en el capítulo 34, ya voy a leer el texto, dice que Dios pasa y proclama. ¿Qué es lo que proclama? Versículos 6, estamos hablando de 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Qué más se puede pedir? Pero ¿cuál es la gloria que Dios mismo proclama? Fuerte, misericordioso, perdonador, pero aclara, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Esto contradice lo que se dice en el mundo cristiano en los actuales momentos, de que Dios perdona todo, no importa lo que haga, pero que al final Dios te va a salvar de una manera o de otra. Eso se predica. No necesitas ni siquiera arrepentirte. Y eso no es lo que dice la Biblia. La misma justicia de Dios hace de que el obediente, aquel que acepta el sacrificio de Jesús, la mediación de Jesús en el templo, en el tabernáculo, ese es el que será salvo. La ley escrita en nuestros corazones. Ese es el llamado nuevo pacto. Se le dice nuevo porque el anterior estaba escrito en piedra. El nuevo en nuestros corazones. Pero no hay una parte en la Biblia que diga: Jehová, ahora voy a abolir la ley porque este es el nuevo pacto. Eso no dice la Biblia, pero eso se predica. Y seguimos con la siguiente parte. La siguiente parte del día miércoles, Salmos 5, que corresponde a la parte del día miércoles. ¿Por qué Salmos 5? Inclusive hay un canto adventista de hace muchos años atrás, basado en este salmo. Un cántico muy hermoso, una alabanza para Dios. Y leo en el capítulo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La luna y las estrellas, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Hay algo importante, y esto el pueblo de Israel lo tenía como una práctica diaria. Cuando no estaban en Jerusalén, donde estaba el templo, y estaban a distancia, y esto lo leemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, abrían la ventana que daba hacia Jerusalén porque se entendía que allí estaba la presencia de Dios. Y eso es lo que dice aquí en Salmo 5, pero
David está haciendo un contraste entre el fiel seguidor de Dios y aquel que no lo sigue. El que sirve a Dios en términos de servicio, no es el que sirve o no, el inútil, no está hablando de eso. El que le sirve a Dios y el que no le sirve. El que sirve al enemigo, obviamente, porque Jesús fue claro, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, aquí nuevamente David insiste acerca de la diferencia entre el bueno y el malo, podríamos decir, término conocido, para poderlo explicar mejor, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Reafirma lo que habíamos dicho. Dios es un Dios amoroso, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Eso se llama justicia. Y el amor y la justicia de Dios son parte de su carácter. Por lo tanto, es algo que el mundo, a veces, el mundo cristiano no lo puede entender y por no entenderlo, pues, no lo explica. Y cuando lo explica, dice que todo el mundo se salvará. Eso es uno de las corrientes nuevas que cada día se inventan aquellos que no entienden y que no conocen al verdadero Dios. Porque para entenderlo hay que conocerlo. Entonces, volvemos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Reafirma la palabra reafirma la idea del tabernáculo, la morada o el lugar de encuentro de Dios con su pueblo en los salvados. ¿Cuál es la lección? Sin pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. Viene a mi mente un pasaje del conflicto de los siglos donde Ellen White habla acerca de los salvados. Y habrán personas que se sorprenderán en el cielo. ¿Saben por qué? Porque habrán allí, entre los salvados, personas que desde el punto de vista humano era imposible que pudieran ser salvas por la liviandad con que trataban las cosas, porque a lo mejor no eran consagradas, etcétera, etcétera, por miles de razones. Y la sorpresa es que estarán allá. Y dentro de los que estarán perdidos, muchos verán a personas que fueron peores que ellos. Y al verlos allí entre los salvados, se sorprenderán y dirán, ¿cómo este que era imposible que se hubiera salvado era peor que yo? Y está ahí con Jesús. O sea que yo también pude haberme salvado. Y es esto lo que hará que exclamen, inclusive los que se pierden, justos son tus juicios. ¿Por qué? Porque allí se verá que Dios hizo hasta lo imposible para que pudieran salvarse, pero no quisieron la salvación. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Quizás tú estás pensando que ya no tienes remedio, que ya no tienes perdón, que traspasaste los límites de la gracia o de la paciencia de Dios. Y mientras tú estés vivo y mientras no se haya cerrado la puerta de la gracia, tú tienes la oportunidad. No importa lo que hayas hecho, Dios te está invitando. Dios quiere que tú estés allí entre los salvados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. Y terminamos con la última parte. Enseña a los transgresores tu camino. Cuando Isaías siente que su pecado es perdonado, porque simbólicamente el ángel coge un carbón y lo pone sobre su boca. Y Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Se sintió esa transformación y esa transformación Isaías quiere compartirla con las personas que necesitan perdón igual que él. En el caso nuestro, Dios nos perdona. Dios nos hace nuevas personas, nueva criatura. Hay una concordancia entre lo que dice David, crea en mí un corazón nuevo, y lo que dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento era bajo la ley y el Nuevo Testamento bajo la gracia, eso jamás existe.
el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la salvación es solo por gracia. No existe la salvación por ley porque no es, el propósito de la ley no es salvación. La ley condena. ¿Condena en qué sentido? El que no está en armonía con la ley, lo condena. Es como cuando usted se pasa la luz roja de un semáforo, usted está condenado. Lo ve un policía y está condenado. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que no se debe pasar una luz roja. Ese es el propósito de la ley. Y Pablo lo explica magistralmente cuando dice que es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para ser limpiados por Cristo. Pero bueno, eso es un tema aparte. Cuando el pecador recibe el perdón, recibe la gracia transformadora, porque la gracia no solamente es perdón gratuito, es perdón, vindicación y renovación de todo el ser. Nos hace personas nuevamente en armonía con esa ley transgredida. Nos da la capacidad, nos da el poder de vencer el pecado no por nuestros méritos, sino por Cristo obrando en nuestras vidas. Dios obrando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, esa buena noticia tenemos que compartirla. Así como Isaías dice, envíame a mí, yo quiero ir a compartir esto. ¿Cómo podrían los ángeles, por ejemplo, predicar el mensaje? Sí, serían perfectos para decir, mira, yo conozco un Dios amoroso. Pero ¿quién mejor que el ser humano caído y perdonado para decir, yo era de esta manera y Dios me transformó? Y lo mismo puede hacer contigo. Lo mejor es predicar con el ejemplo de lo que Dios hizo en mi vida. Por eso es que cada persona que se siente perdonada, que es vindicada, se convierte en un predicador. La mujer samaritana, cuando encontró a Jesús, lo primero que hizo fue ir a contar. Y así ejemplos tenemos muchísimos en las Sagradas Escrituras, y no solamente en las Sagradas Escrituras, sino en la vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros sentimos el perdón de Dios, el perdón de Cristo, de su gracia transformadora, lo mínimo que debemos hacer es compartir ese mensaje. Y si Dios pregunta, ¿a quién enviaré?, nosotros decir, heme aquí, envíame a mí. Es por eso que este servidor comparte el mensaje a través de redes sociales. Y nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. Qué bueno que existe la tecnología. Y una forma de poder vencer lo malo de la tecnología, en lo cual se puede convertir a veces, es utilizándolo para el bien, para la predicación del mensaje. Y hay diferentes maneras. Puedes hacerlo personalmente, a través de un mensaje de WhatsApp o de cualquier red social. Utilizarlo para la propagación del Evangelio. Mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, necesitamos predicar el Evangelio porque será una de las últimas señales antes de que Cristo venga. Y digo que es una de las últimas porque nosotros que conocemos el fin minuciosamente, el espíritu de profecía dice que lo último que sucederá antes de que Cristo venga, y obviamente ya para ese entonces se habría predicado el Evangelio a toda nación, pueblo, lengua y tribu, es de que la ley dominical será adoptada por todos los países del mundo. Primero Estados Unidos, y ahí es cuando nosotros debemos salir de las ciudades. Pero la última señal será cuando la ley dominical sea obligatoria en todos los países del mundo. En ese momento Cristo viene. Qué bueno que somos un pueblo que Dios no ha dejado en tiniebla. Pero esa luz que Dios nos ha dado debemos compartirla. Debemos advertir a la gente el peligro que corre, porque la venida de Cristo está cada vez más cerca. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos la próxima semana en la segunda parte del libro de los Salmos. Y no olvides, suscríbete al canal, comparte la lección, dale me gusta. Si vas a poner algún comentario, pues puedes hacerlo, o alguna pregunta en la parte de los comentarios. Que Dios te bendiga.